Buenos días, mi nombre es Felipe Rodríguez. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca del tema de racismo. Mi grupo está compuesto por mí, Felipe Rodríguez, Rodríguez Taquire, Juan Antonio, Cifuentes Atapoma, Claudia, Silvia Morales Mallory y Uchesara Dayana. Entonces, el tema del racismo. Quisiéramos primero que nada definir que no vamos a hablar de racismo de una manera extremadamente específica en un contexto. La razón por la cual no vamos a hacer esto es porque últimamente se está probando el punto que hemos tratado de exponer, que el racismo no es un problema que se puede segregar, entre comillas, a solo una sociedad, a solo un contexto. El racismo es un problema con el que hemos vivido durante bastantes años, bastantes décadas, bastantes siglos a este punto. Incluso podemos definir eh, momentos en que el racismo se ha visto presente antes de Cristo. Si queremos citar un ejemplo bíblico, podemos ver el, el trato de los egipcios hacia el pueblo de Moisés. Eso es un ejemplo que si bien eh, cumple con algunas de las definiciones de racismo que tenemos actualmente, eh, más o menos por el contexto estaríamos un poco que exagerando, pero ahora, la definición de racismo. ¿Qué es el racismo precisamente? El racismo es simplemente la materialización de el acto de segregar o de juzgar a una persona por el color de su piel o nacionalidad incluso. Hablemos de los judíos. Eh, el racismo como tal, entonces, es el accionar de prejuicios que se han ido formando o que la sociedad ha ido formando acerca de un grupo específico de gente, ya sea por su color de piel, su cultura o nacionalidad. Eh, en nuestro trabajo hemos citado, bueno, más que citado, hemos demostrado un poco como ejemplo cómo el racismo en Estados Unidos, que es un contexto bastante cercano al nuestro, dado a que nosotros hemos adoptado muchas de sus condiciones y muchas de sus, bueno, mucho de su bagaje cultural lo hemos empezado a adoptar a partir de la globalización. En Estados Unidos nace el concepto de racismo, si lo vemos desde la mitad del siglo XIX, que fue cuando se empezó a validar la vida de la persona negra. Cuando hablamos de validar, no necesariamente estamos hablando de respetar, porque si bien se dejó de tener esclavos, igual se tenía paredes alrededor de los negros. Los negros no podían trabajar, no podían estudiar, no podían hacer las mismas cosas que la gente blanca. Sus oportunidades estaban bastante reducidas. Y si bien a lo largo de la historia de Estados Unidos, que es un paralelo, eh, hemos encontrado que eh, la gente negra se les ha ido dando más oportunidades que en realidad simplemente los blancos ya tenían, que todos los demás pueblos ya tenían en Estados Unidos, menos los negros. Eh, Vemos como las repercusiones de toda esta carga social y de esta lucha social, y que no por lo bajo, pero latente, de manera latente, pero aún presente. Eh, Esto ahora lo estamos viendo con los problemas sociales que hay en Estados Unidos, que el racismo no es simplemente insultar a alguien por ser negro, insultar a alguien por ser blanco, insultar a alguien por ser judío como raza, no como religión. Estamos viendo que el racismo es un problema que ha sido asimilado de manera sistemática y ha sido aprobada, entre comillas, por todos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, acá cuántas veces nos ponemos a insultar a una persona de un color diferente. Y
no necesariamente que nos pongamos a pensar, oh, esta persona es un color diferente, vamos a tratarlo de otra manera, sino que el racismo está tan pegado a nuestra manera de percibir a las personas que no nos damos cuenta. Lo utilizamos en nuestro vocabulario todos los días. El típico cholo de es un ejemplo muy claro de racismo. ¿Y por qué lo comparo con la problemática racial de Estados Unidos? Porque es básicamente lo mismo que en Estados Unidos que le digan negro de porquería, si queremos verlo de esa manera. O peor, a la gente, si, si una persona de tez un poco más oscura y con un cierto acento un poco más autóctono, por ejemplo, va a un centro comercial, a un supermercado de un distrito como es el de La Molina, ni siquiera solo La Molina, sino que esté más cerca o sea, lugares donde hay más afluencia, más dinero, entre comillas, donde hay gente pituca, entre comillas, ustedes van a ver que se les trata de una manera completamente diferente. Se le dice que se vaya por otra fila, se le dice que se vayan a una fila con otro tipo de trato. Y este tipo de discriminación es racismo. Y también la ves en Estados Unidos. Pero esta discriminación que se ve acá todavía, era un poco más implícita hace 80, 90 años en Estados Unidos, el ejemplo de señora Rosa Parks, que es lo que citamos en nuestra introducción también, que así trataban a la gente negra. La gente negra tenía que comprar en otro lado, tenía que subirse en otro lado del bus. Y ese tipo de cosas aún las vemos acá en nuestro año 2020. A continuación, mis compañeros les van a ir explicando eh, partes de nuestro trabajo acerca del racismo. Para poder trabajar el tema de manera apropiada, es necesario entender las dimensiones y antecedentes del racismo. Para esto vamos a trabajar en primera instancia con un artículo escrito por Randolph Walker acerca del racismo y sus orígenes. Esto nace a partir de diferencias sociales. Esto no es algo que podemos negar al ser algo tangible en nuestra sociedad, a pesar de que el término alude principalmente a la raza o problemática racial. Y esto se da principalmente por el hecho de que es una aglomeración de problemas sociales que conllevan al final a segregar por razas. Entonces podemos ver cómo el énfasis racial se empieza a utilizar como el soporte para el imperialismo y la esclavitud, aunque el origen de la palabra raza es dudoso y su uso comienza como tentativa de descripción de grupos similares. Es así como empezaremos definiendo acerca del racismo científico, comenzando su utilización en el año de 1798. Y si nos referimos a este como siendo utilizado en vez de presente en la sociedad de la época, porque sirve más como una categoría o más bien una forma de categorización. Walker, en su estudio en el año 2017, explica lo siguiente. Esta forma de racismo no fue restringida solo al color de piel. Se utilizaba como insulto hacia los judíos y los católicos, además de las personas no blancas. En su utilización más temprana, esta se utiliza como justificación de la inercia económica. El racismo cultural se vio presente en un caso del cual hablamos en nuestra introducción, en la esclavitud del hombre negro en Estados Unidos. Pero no debemos relegar solo a este país, puesto a que se ve presente en Europa también y junto a Estados Unidos utilizando el concepto de white man's burden para justificar la usurpación de las tierras de personas no blancas. De acuerdo a lo planteado por Walker en el año 2017, son la esclavitud y el imperialismo lo que utilizan como argumento cultural para controlar a otras razas. Y el concepto de white man's burden, esta doctrina dictaba que los europeos tenían la responsabilidad
tenían la responsabilidad moral de exponer la cultura superior blanca a los desfavorecidos no blancos. El racismo económico planteaba parecido, pero exponía a los negros específicamente como gente incapaz mentalmente y que en las plantaciones de algodón tenían un santuario que los protegía. Es a partir de estos dos conceptos anteriores que nace lo que nosotros ya empezamos a conocer como la segregación social. El concepto es algo que, a pesar de la lucha a favor de los derechos de raza y grupos protegidos, se sigue viendo en nuestra sociedad. En la época posguerra de secesión, vemos cómo la vida de los negros era limitada en todo sentido de la palabra. No podían entrar a restaurantes de blancos, no podían estar en el mismo lugar que un blanco sin una separación protectora entre ambos. Existía prohibición de matrimonios interraciales. La lista es enorme y cualquier violación de estas normas acababa en linchamientos. Hoy en día juzgamos con asco algo que podemos tangiblemente percibir en el mundo todavía, pero porque ha mutado con nuestras costumbres. Al hablar de este tema, debemos reconocer que se siguen dando casos de racismo cultural, racial, etnológico y entre otros. Sin importar en la época, se sigue dando en la actualidad. Pero esto traspasa, va más allá de una agresión tanto física, verbal o psicológicamente. Si lo analizamos a nivel mundial, existen varias personas que atentan contra su vida por el hecho de que algún familiar, amigo o conocido ha tenido actitudes o actos racistas contra ellos. En la mayoría de casos, esto se debe al bullying que se ejerce contra ellos. Sin importar esto, hay un gran grupo de personas que todavía tiene este pensamiento. La ONU en 1966 declaró que el 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ya que ayuda a contrarrestar el pensamiento populista, nacionalista o de grupos de ideología de supremacía extrema que promueven la xenofobia, el racismo y entre otros odios. Según la Universidad de Harvard, en América Latina el racismo se promueve a grupos de personas de origen indígena o de origen africano. Esto se demuestra en lugares cotidianos como el supermercado o en un parque donde puedes escuchar comentarios denigrantes como cholo vuelve a tu pueblo o negro te voy a encerrar en una jaula. Esto debería ser sancionado y penalizado, pero al contrario parece normalizado. Un claro ejemplo fue en un video de YouTube del creador Henry Spencer, donde salió a la calle a preguntar a personas desconocidas si usted choleaba. La mayoría de personas respondieron de que sí, que en algún pasado lo habían hecho, pero de que ahora entendieron de que todos somos iguales, excepto una señora que había respondido de que no era racista, mas sí clasista. Muchos se sorprendieron, ya que el clasismo es una forma discriminatoria que conlleva al racismo. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿está bien discriminar de manera racial si una persona maneja mal? Esto no debería de ser punto de comentarios racistas, ya que nadie puede denigrarte y sin importar tu cultura o tu... En lo largo de esta batalla contra la discriminación racial estuvo involucrada en un medio trascendental de diferentes logros sociales que aquella representa. La existencia de un conflicto estructural, así también vinculada a un tema de equidad, una justicia social y un silencio histórico que ocurrió. En aquella trayectoria, el racismo fue promovida y reconocida por las empresas coloniales europeas. El racismo, en su carácter variado e inestable, fue un proceso colectivo, aunque se posiciona de modo individual en un modo social que se expresa en prácticas cotidianas y discursos culturales. Según Africana Enciclopedia 2004, concluyeron que en el empeño de profundizar sobre las causas originarias del racismo, este enfoque insiste en la importancia de la esclavitud africana como un factor decisivo que
que tropieza con una baja producción de conocimientos actualizadas. Si bien a partir de 1959 existía un proyecto editorial sobre esta literatura, en el orden de las ciencias sociales hay un vacío, en particular con miradas multidisciplinarias de las teorías filosóficas que actualmente conforman en discursos acerca de racismo y su posible eliminación. La propuesta ha dado prioridad al estudio de filosofías coloniales y aquella que promueve la colonialidad desde una visión actualizada para la realidad inmediata. Mi nombre es Nicole Uchazara y a continuación finalizamos con la conclusión con mi compañero Antonio Rodríguez. Me llamo Juan Antonio Rodríguez Aquire y voy a presentar la conclusión. Entonces, es posible llegar a la conclusión primaria que el racismo no es un problema latente y superficial con raíces y antecedentes sombríos. Se trata de un concepto que ha ido evolucionando y adaptándose a lo largo de diferentes contextos, tanto sociales. En nuestro trabajo enfocamos un poco la visión del racismo a mediados y a finales del siglo XIX, porque es este antecedente y sus consecuencias en ambas la historia americana y nuestra historia en Sudamérica, claro, después de la década de los 50, el cual sigue definiendo al racismo hoy en día, siendo este un problema global y altamente adaptivo. Coincidentemente, podríamos hasta compararlo con el contexto actual de la pandemia. Y como el racismo se contagiara, las soluciones son fáciles plantearlo y mucho más difícil de acatar. Bueno, la idea de diversificación y particularmente en el Perú no es fácil de aceptar, dado que vivimos con los paradigmas de mediados del siglo pasado, con una mentalidad de más de 70 años de edad. Y es bastante difícil de aceptar estas ideas nuevas, pero podríamos también decir que vamos por un buen camino. No hay ser humano que merezca más que otro o menos. Esto viene a ser el privilegio, que es un tema completamente diferente, bueno. Y de pequeños se les enseña a los niños a que la diversidad racial es importante. Algo que incluso en la década pasada no se lograba idealizar y enseñar en los colegios. La solución al racismo en el Perú ya se viene aplicando. El problema radica en la aceptación de estas medidas. Por lo tanto, es en un contexto como el nuestro, tan diverso y tan sólido en la masificación de la información, seguir con la erradicación del racismo no depende solo de los colegios o de los ministerios. Ayudar y educar desde niños que todos compartimos los mismos derechos. Pero también se puede hacer del hogar mismo. Y los padres tienen el deber inherente de dar un ejemplo a sus hijos. Que todos merecemos ser tratados de la misma manera. Y esto de manera particular. No solo se aplica al racismo, pero a la ideología de género y respeto a las diferentes comunidades. Y es aquí donde entra el gobierno, para crear un eje de coherencia y formulando y haciendo cumplir las leyes que protejan a las comunidades vulnerables y penen los delitos de índole racial. Esto crea un feedback entre las acciones y esfuerzos de los padres para crear valores de sus hijos y que se empiece a construir un eje de moralidad diferente, mejor. Pero eso ya es trabajo de todos nosotros para que se pueda cumplir esto algún día en el futuro. Gracias.